Bueno, seamos bienvenidos a la sesión número 10, la última sesión de nuestro curso Evangelismo Cristocéntrico de parte del programa de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Bienvenidos todos los que están en Zoom, bienvenidos también los que están en el chat de WhatsApp desde Cuba. La sesión de hoy es la número 10, es la conclusión de nuestro curso y se llama ¿Qué garantiza la verdad del Evangelio? O sea, ¿cuál es el argumento principal? ¿Cuál es la razón principal por la cual el Evangelio es veraz? Antes de que comencemos la lectura de nuestra sesión de hoy, quisiera comentarles que la sesión de hoy va a estar compartida entre el hermano Carlos y mi persona. Primero porque he sido invitado para predicar en un culto de acción de gracias a las 6 de la tarde y pues necesito tomar tiempo para llegar al lugar. Entonces mi hermano me va a estar cubriendo la segunda hora de estas 2 horas que vamos a estar nosotros juntos. Y luego también porque al ser una sesión conclusiva, al ser la última sesión de este curso y al ser nuestro hermano Carlos el autor de las ideas que hemos estado estudiando, entonces me encantaría que él haga como ese cierre, ese broche de oro, ese en el que él puede impregnar su huella a través de lo que ha querido impulsar con este curso. El solo título del curso es muy interesante para todos. Evangelismo cristocéntrico. Desde la primera sesión hemos discutido mucho sobre el hecho que sabemos evangelizar, sabemos por lo menos dominamos versículos bíblicos, dominamos ideas, a veces tenemos un orden de las ideas como un bosquejo evangelístico, pero en realidad en este curso hemos aprendido exactamente qué busca la evangelización, cuál es el propósito principal por el cual evangelizamos. Respondíamos en aquella sesión que habrá sido la número 2, 3, que lo hacemos para darle gloria a Dios, que incluso el ministerio de evangelismo es para darle la gloria a Dios, porque al ganar almas para Cristo, el nombre de Dios es glorificado. También veíamos que cómo podemos nosotros evangelizar, cómo realmente podemos alcanzar y atraer la atención de aquellos que necesitan la salvación de su alma, cómo podemos argumentar en favor del orden del evangelio, el orden lógico y bíblico del evangelio. Pero a la vez, además de que hemos aprendido, digamos, los fundamentos bíblicos, teológicos incluso, aprendimos en aquella sesión sobre la importancia de dar lugar a la obra del Espíritu Santo durante la evangelización. Aprendimos cómo a veces es necesario que nosotros no retrocedamos, pero que demos una pausa cuando estamos evangelizando, cuando hacemos la tarea de evangelizar y dejemos que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en la persona, porque el mismo Señor Jesús nos enseñaba diciendo que el Espíritu Santo era el encargado de redarguir al mundo de pecado. El Espíritu Santo es quien pone la carga, quien señala el pecado en la conciencia y el corazón de una persona para que una vez que la persona es consciente de su pecado, de su situación espiritual delante de Dios, entonces reconozca que necesita la gracia para ser salvo. Hemos aprendido varias cosas a la parte de lo que es el Evangelio. Y yo estoy seguro que a la sesión de hoy, nuestra última sesión y número 10, todos somos capaces de responder una pregunta sencilla. ¿Qué es el Evangelio entonces? Bíblicamente y a la razón y a la luz de todo lo que hemos estudiado en este curso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos responder de manera simple, eficaz y bíblica a esa pregunta? Quisiera abrir esa pregunta y quisiera abrir los micrófonos para que mis hermanos que están aquí puedan comentar una respuesta y así juntos vayamos haciendo esta clase participativa porque el día de hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Qué garantiza la verdad del Evangelio? ¿Qué es lo que hace veraz o cuál es la veracidad del Evangelio? Pero primero respondamos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Cualquiera de los hermanos, los que están por WhatsApp o los que están en Zoom, pueden responder a la pregunta. No tengan temor de decir algo que pueda sonar tribal, algo que pueda sonar ya que, como quien dice, ya todos lo saben, ¿por qué lo voy a decir? Dígalo, porque precisamente de eso se trata. Abrir el micrófono para que usted tenga la oportunidad de comentar. Ok, Hermano hermano, Erlich. bueno, el Evangelio, como usted decía, lo sabemos. Primero a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Lo que Pablo ya le había enseñado a los Corintios y le volvía a repetir en ese momento, que Cristo, nuestro Señor Jesús, murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano Eliezer. Bueno, yo diría que no es más que llevar la buena nueva de salvación, donde el protagonista principal es Jesucristo. Me encanta. Claro, lo que el hermano Ehrlich dijo es 100% bíblico, es correcto. Y me encanta la intervención del hermano Eliezer. En una de las sesiones también aprendimos eso. A veces nosotros queremos predicar el evangelio, permítanme admitir a la hermana Nérida, a veces nosotros queremos predicar el evangelio, pero ponemos de protagonista nosotros mismos, a través de contar nuestro testimonio, ponemos de protagonista a la iglesia cuando estamos predicando el evangelio, y lo primero que le predicamos a las personas o que le enseñamos a las personas es: miren, en la iglesia de Cristo no diezmamos, en la iglesia de Cristo no predican las mujeres, en la iglesia de Cristo no tocamos con instrumentos. Cometemos el gran error de ubicar en el centro de atracción como protagonista principal a cualquier otro agente externo a Jesucristo. Pero si el evangelio es lo que el hermano Ehrlich nos acaba de recordar, según 1 Corintios 15, es la muerte, la sepultura y la resurrección, no mía, no del predicador de la iglesia, no de la iglesia misma, sino de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, ¿quién es el protagonista principal de este mensaje? Cristo. Y también la frase de buena nueva, el evangelio es una buena nueva. Las personas, obviamente, que todavía tienen esa ceguera espiritual, cuando una persona le quiere compartir el evangelio, tienden a rechazar ese momento de que pueden recibir el mensaje del evangelio, porque no son conscientes que el evangelio es una buena nueva. No son conscientes que el mensaje del evangelio tiene poder para salvar sus almas de manera eterna. Al no ser consciente de ello, a mí me ha pasado, por ejemplo, y probablemente a ustedes también, usted llega a quizás en un método tradicional, una visita casa a casa, y entonces usted llega a un lugar y la persona le dice: en otra pasadita, le dice, en la siguiente ocasión, en la siguiente oportunidad. A veces porque están muy ocupados, a veces simplemente porque no tienen interés de escuchar la palabra. Quizás porque tienen malas experiencias con otros grupos religiosos que andan predicando de casa en casa. Hoy vamos a enmarcarnos justamente en ese último elemento del evangelio. Si el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, creo que nosotros estamos muy adiestrados a hablar sobre la muerte de Cristo, lo escritural que fue profetizada, cómo la describimos. Incluso podríamos utilizar argumentos arqueológicos, históricos, de cómo haya sido la crucifixión de parte de los romanos hacia Jesucristo. Pero lo que poco hemos estudiado y lo que en realidad le da la veracidad y la autenticidad al mensaje del evangelio es el tercer elemento, la resurrección. Y es justamente de lo que trata la sesión de hoy. Voy a permitirme la opción de compartir pantalla para que comencemos la lectura de nuestra sesión de hoy, o del material de nuestra sesión de hoy. Aquí lo tenemos. Capítulo 10 y último de este curso, Evangelismo Cristocéntrico, se titula ¿Qué garantiza la verdad del evangelio? Toda la lectura es muy interesante y toda la lectura está justamente diseñada, está redactada para responder a esta pregunta: ¿qué garantiza la verdad del evangelio? Voy a estar leyendo yo una parte, esta primera hora de la sesión, y luego nuestro hermano Carlos va a completar la lectura, pero por favor tomen la libertad de levantar la mano o de pedir la palabra para que puedan comentar o hacer alguna pregunta en algún párrafo específico en el cual tengamos una curiosidad o quisiéramos añadir un comentario al respecto de esa parte de la lectura. La pregunta sobre la verdad del evangelio no es una curiosidad intelectual ni un lujo para teólogos de escritorio. Es una cuestión en realidad decisiva. Incluso la experiencia que nos comentaba nuestro hermano Carlos Bulate con esa persona a la que estaban evangelizando. Le preguntaron si ella era capaz de expresar, de verbalizar que cree, no solamente que diga que sí cree, sino si es capaz de demostrar, si es capaz de argumentar la resurrección de Cristo, porque hace falta creer no solo en la muerte de Cristo, pero en la sepultura y en la resurrección,
para que ese evangelio entre a nuestras vidas con poder de salvación. Entonces, esta pregunta de qué garantiza la verdad del evangelio no es una pregunta que solamente quede relegada a los teólogos de escritorio que escriben literatura. No, es una cuestión decisiva para todo aquel que anuncia a Cristo. Y en eso estamos todos nosotros, en ese papel, tanto los que estamos por Zoom como los hermanos que están por WhatsApp. De hecho, si estamos en este curso es precisamente porque anunciamos el evangelio, anunciamos a Cristo. Y lo que queremos es prepararnos mejor bíblica y teológicamente al respecto para poder hacerlo eficazmente. Cuando compartimos el evangelio, inevitablemente estamos diciendo algo más que esto me funciona o esto me hace sentir bien. Estamos afirmando que lo que proclamamos es verdad, pero ¿verdadero en qué sentido? ¿Sobre qué descansa esa verdad del evangelio? ¿Cuál es la piedra angular del evangelio? El evangelio no llama a creer por creer, como si la fe fuera un salto irracional al vacío. En realidad no. Tampoco apela simplemente a la emoción, como hacen muchos grupos religiosos, hacer que el cristianismo en las personas se vuelva una experiencia emotiva. El entusiasmo del momento o la presión de la mayoría no debe ser el fundamento de nuestra fe. Si así fuera, no sería distinto de muchas propuestas religiosas o ideológicas que compiten por la lealtad de las personas. La pregunta legítima que surge ahora es, y que muchos oyentes, aunque no siempre con palabras, formulan, es la siguiente. ¿Qué fundamento real tiene el evangelio para exigir mi confianza y mi lealtad? ¿Cuál es esa piedra angular que defiende la verdad del evangelio para que yo realmente confíe, no de manera ciega e irracional, sino que pueda confiar con certeza el evangelio? Porque la fe no es simplemente un salto al vacío. La fe no es simplemente hueca. La fe tiene que tener justamente algo, un alma. La fe tiene que tener esa razón, esa motivación. Bueno, este teólogo, permítame, Leslie Newbigin, insistió con claridad en que el evangelio cristiano no puede reducirse a una experiencia privada ni a una preferencia espiritual de unos cuantos. Para él, el evangelio es verdad pública, una afirmación sobre la realidad que concierne a todos, no solo a quienes ya creen. Exactamente. En realidad, el evangelio tiene que ser algo que sea relevante para todos, tanto para los que creemos como para los que no creen. Tiene que ver con ellos también, no solo tiene que ver con nosotros. No es una experiencia privada o una preferencia espiritual. Precisamente por eso no puede descansar únicamente en sentimientos personales de un pequeño grupo de personas o en tradiciones heredadas, como algunas religiones. Si el evangelio es verdadero para todos, entonces debe apoyarse, oiga bien, en algo que esté fuera de nosotros, en una acción objetiva de Dios en la historia humana. Esta afirmación, lejos de evadir el problema, lo enfrenta de lleno. Hablar de un acto histórico de Dios nos coloca inmediatamente ante una dificultad metodológica real. ¿Qué puede decir la historia sobre hechos que involucran la acción de Dios? Barth, desde una postura crítica, ha señalado con honestidad que el método histórico, por sí solo, no puede probar ni refutar que Dios haya obrado un milagro. Los historiadores, afirma él, pueden analizar testimonios y contextos, pero no pueden demostrar directamente la intervención divina. Lejos de debilitar la fe cristiana, esta observación nos ayuda a ubicar correctamente la pregunta. El cristianismo no pretende que la historia demuestre a Dios como si fuera un experimento de laboratorio, para nada, pero sí afirma que Dios ha actuado de tal manera en la historia que su acción puede ser conocida, puede ser anunciada, incluso puede ser confrontada públicamente. Eso era lo que hacía este señor que recién asesinaron en Estados Unidos, Charlie Kirk. Me imagino que están al tanto de la noticia, ¿no? Es lo que hacía él Correcto, justamente en las correcto. universidades. Él abría el debate, él abría el micrófono para un diálogo o un debate con las personas y poder tener ese diálogo, ¿no? Ese diálogo racional, un diálogo en el cual, con respeto, pudieran manifestar ambas propuestas de su parte y la contraparte. Él no tenía temor a abrir el micrófono y a ser confrontado por su fe. Al contrario, motivaba eso.
Y eso es precisamente lo que molestaba a esos lobbies que estaban contra él, porque esa es la parte débil de ellos. Cuando usted se sienta o está capaz de estar frente a ellos sin que su presencia los moleste y que usted pueda discutir de una manera, porque Charlie Kirk no tenía discusiones solamente bíblicas, él tenía argumentos históricos, tenía argumentos científicos, tenía argumentos biológicos, tenía toda clase de argumentos, era un joven brillante en realidad, y por eso precisamente fue mandado, no fue mandado a matar, una persona quiso matarlo, porque no resistió. La fe cristiana no nace del vacío ni de la sugestión, sino de un testimonio acerca de algo que Dios hizo y que Él mismo ofrece como garantía para nuestra fe. Así, la pregunta decisiva no es si el Evangelio produce emociones, transforma vida o genera comunidades, aunque ciertamente lo hace, obviamente. Todos sabemos que el Evangelio produce emociones. Más de alguna vez habremos sentido eso que nosotros decimos, se me pone la piel de gallina en un momento en el que estamos adorando a Dios. Todos nosotros somos testigos de nuestra propia transformación de vida o la de alguna persona cercana a nosotros, o que incluso cambie comunidades enteras. El Evangelio tiene poder para eso, pero aquí la pregunta decisiva no es esa. Sí lo hace, pero la pregunta aquí es si existe un hecho real, accesible al testimonio humano, mediante el cual Dios mismo ha dado fundamento a la verdad de su Evangelio. Plantear esta pregunta no es un acto de incredulidad, al contrario, sino de honestidad espiritual. Y es precisamente aquí donde el Nuevo Testamento sitúa el centro de la fe cristiana. No en una idea, no en una experiencia, sino en un acontecimiento real, histórico y veraz. La resurrección como un acto público de Dios. Eso me encanta, un acto público. Hechos 17, ya todos automáticamente recordamos el escenario, nos coloca en una escena muy útil para todo evangelista, para todos aquellos que predicamos el evangelio. Pablo está en Atenas, una ciudad llena de ideas, filosofías y religiosidades. Ahí no está hablando con personas formadas desde la Biblia, al contrario, sino con oyentes que evalúan y que discuten. En ese contexto, Pablo no presenta el evangelio como una experiencia privada que a mí me funciona, ni como una emoción intensa que debo transmitir. Lo presenta como una declaración pública sobre la realidad y lo ancla a un hecho histórico que Dios mismo ofrece como garantía de eso. La afirmación central llega en Hechos 17:31, cuando dice Dios, Pablo declara, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la resurrección. Pablo no dice que Dios dio fe a todos por medio de una sensación interior, ni por medio de una tradición cultural, ni por consenso social, sino que Dios dio fe a todos mediante un acto. Lo levantó a Jesús de los muertos. Es decir, Dios mismo puso su firma sobre Jesús de una forma que puede proclamarse públicamente y que obliga a todo oyente a tomar una a tomar una posición, mejor dicho, a tomar una decisión. Aquí aparece una diferencia crucial que ordena nuestra evangelización. La fe cristiana no se reduce a lo subjetivo. Aunque incluya una experiencia interior real, su fundamento no es solo lo interior, sino lo histórico. Dios actúa en la historia humana de manera visible y anunciable, o sea, proclamable. La resurrección no se presenta como una interpretación religiosa de los discípulos del apóstol Pablo, de los discípulos, sino como el evento mediante el cual Dios autentica la identidad y la autoridad de Jesús, su Hijo. Por eso Pablo usa un lenguaje universal. Dio fe a todos. No dice dio fe a los que ya creen, sino que presenta la resurrección como una garantía ofrecida al mundo de parte de Dios. Este énfasis es profundamente pastoral para el obrero que hace obra personal. Muchas veces, sin querer, tratamos de ganar la conversación moviendo emociones o acumulando argumentos hasta lograr una reacción de parte de la persona que nos escucha. Pero Pablo no muestra este estilo en Atenas. Él señala un hecho, lo interpreta a la luz del propósito de Dios y llama a una respuesta. Su confianza no está en su habilidad, en su oratoria para producir una convicción, sino en lo que Dios ya hizo.
Oiga bien, la confianza de Pablo al decir este hecho no radica en su oratoria, sino en la obra misma de Dios. Dios ya dio la garantía, Dios puso el peso. El evangelista no inventa la credibilidad del evangelio, simplemente anuncia la credibilidad que Dios mismo estableció. Aquí es donde Leslie aporta un marco misionero muy claro. Para él, el evangelio es verdad pública y por eso la iglesia no existe para guardar una experiencia religiosa privada, sino para dar testimonio fiel de lo que ya ha sucedido. Su frase es directa. En traducción al español, la primera responsabilidad de la iglesia es dar testimonio fiel de las cosas que han sucedido. Esta línea encaja perfectamente con Hechos 17:31. La iglesia no es la dueña del evangelio, es su testigo. Y el centro de ese testimonio no es nuestra teoría o nuestros argumentos, sino un acontecimiento. Dios levantó a Jesús de los muertos, o sea, la resurrección de Jesús. Cuando entendemos esto, nuestra obra personal se vuelve más sencilla y más limpia. Sencilla porque ya no cargamos con la presión de hacer que pase algo. Ya no somos nosotros, como ya lo hemos dicho en sesiones anteriores, no somos nosotros los que tenemos que provocar arrepentimiento o una confesión en las personas, en el corazón de la persona que nos escucha. Limpia porque evitamos manipular emociones y volvemos al centro. Cristo vive y Dios ha dado fe a todos levantándolo de los muertos. Nuestro llamado es presentar este acto público de Dios con claridad, con paciencia, reverencia y yo añadiría con amor, confiando en que el mismo Dios que actúa en la historia también actúa hoy en el interior por su espíritu para llevar al oyente a arrepentimiento y fe. Nuestra tarea solamente es la de un cartero, entregar el mensaje. Dios se encarga de compungir el corazón de las personas. Jesús resucitado como criterio último de verdad. Nos movemos al siguiente título de la lección. La resurrección de Jesús no es un detalle dentro del mensaje cristiano, no es solamente un apéndice, como algo que no deberíamos olvidar, sino que sencillamente o que profundamente no es una pieza opcional para quienes gustan de lo milagroso. Es el punto donde el evangelio se juega su credibilidad, la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, el cristianismo no queda incompleto, es que queda desmentido. No es que si eliminamos el elemento de la resurrección de Cristo, no es como quitarle una pieza a un rompecabezas de 1000 piezas. Queda casi completo. Solo le hace falta un pequeño detalle a la imagen. Es que si quitamos el elemento de la resurrección de Cristo, sencillamente todo el evangelio o el cristianismo se demorona. Adelante, hermano Eliezer. Sí, mi hermano, este punto es interesante. Yo una vez dialogaba con un hermano y el hermano tiene el siguiente pensar. Él dice que él hace más hincapié en la muerte de Cristo que en la resurrección. Yo decía, ambos acontecimientos son trascendentales para el evangelio, pero con lo que usted dice acá y lo que dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe. Simplemente todo se quedaría en teoría. Y hay personas que tienen esa creencia, que se enfocan más en la muerte de Cristo y no dan el valor que tiene también la resurrección. Sí, como decíamos al inicio, hemos hecho tanto énfasis en la muerte, somos expertos en predicar la muerte, que a veces se nos olvida que la resurrección es justamente el pilar que le da credibilidad a la muerte y al mensaje completo. Y como estamos diciendo ahora, el argumento es el siguiente. Eliminar o sustraer el elemento de la resurrección de Cristo no es simplemente quedarnos cojo o quedarnos incompleto en la imagen de un rompecabezas de 1000 piezas. Es que perdemos todo el sentido de existir. El cristianismo se demorona si sustraemos el elemento de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo no trata la resurrección como un adorno doctrinal, no es solo como un elemento más en el cual podamos creer, sino como el eje central. Y como ya decía nuestro hermano, haciendo referencia a estas palabras de Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún más, si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados.
Los que murieron en Cristo perecieron y los creyentes son dignos de lástima por haber apostado su vida a una ilusión. Pablo no suaviza el argumento, lo lleva hasta el final. El cristianismo se sostiene o se cae con la resurrección. O se sostiene si la afirmamos, si la demostramos, si podemos confiar en ella, o sencillamente se cae. Aquí conviene decirlo con toda claridad para nuestra obra personal. No estamos invitando a la gente a adoptar una espiritualidad, ni a sumarse a una tradición religiosa, simplemente porque creemos que les convendría o les haría bien. Es que estamos anunciando un acto de Dios en la historia que valida quién es Jesús y por qué tiene derecho sobre nuestra vida. Pablo lo expresa en Romanos 1:4 diciendo, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La resurrección funciona como la confirmación pública de Dios. Dios mismo ratifica la identidad de Jesús, su mensaje y su autoridad. No es simplemente que Jesús enseñó cosas hermosas, como un gran maestro, como algunos lo quieren pintar. Es que Dios lo vindicó levantándolo de los muertos, mostrando que su palabra no era opinión religiosa, sino verdad con sello divino. O como dice este cantante dominicano, redimido, Willy González, en su canción que tiene con Christine de Clairo, él tiene una canción que se llama El nombre de Jesús. Y entonces, en parte de la letra, él está diciendo que su fe tiene valor y que su fe es fuerte simplemente porque cree en un Cristo resucitado, en un Cristo que está vivo. Y dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo, dice Redimido, que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia, dice él, podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero lo que no van a poder es contraargumentar un hecho histórico verídico. Quiere la ciencia pasarlo por alto, porque pueden contradecir una situación subjetiva como mi experiencia personal. Eso lo pueden contradecir, porque ¿cómo lo pueden comprobar? ¿Cómo yo mismo puedo comprobar mi experiencia? Pero lo que no pueden contradecir es un hecho verídico, un hecho histórico. Lo único que ellos intentan es pasarlo por alto, pasar de lejos. Pero lo cierto es que todo el que llega a ese punto se convence de que Cristo es el único y que la resurrección no solamente vindica la muerte de Cristo, como estamos aprendiendo justamente en este párrafo, es que al resucitar a Jesús de los muertos, Dios mismo lo confirma su mensaje y confirma su autoridad. En otras palabras, la enseñanza de Jesús no solo es una opción más de vida, es que es la única opción de vida que tenemos, porque el único maestro de maestros, el único maestro, no de una buena moral, sino de una ética en realidad que trasciende. Porque en un contexto oriental, otros habrían dicho, lo que quieres que los hombres hagan contigo, eso haz tú con los demás. Perdón. Otras filosofías orientales enseñan diciendo, lo que no quieras que las personas hagan contigo, eso no le hagas tú a los demás. Me pone en una posición pasiva. Bueno, yo no quiero que me traten mal, entonces no trato mal a nadie. Yo no quiero que me vengan a hacer cosas malas en mi casa, entonces yo no voy a la casa de nadie a molestar. Me pone en una posición pasiva. Pero lo cierto es que Jesús tiene una ética que trasciende las filosofías orientales, trasciende cualquier contexto cultural. Porque Él nos puso en una posición no pasiva, sino activa, diciendo, lo que quieras que los demás hagan contigo, eso es tú con los demás. O sea, nos pone en una posición de acción. Si yo quiero que me hagan algo, si yo quiero que sean buenos conmigo, entonces yo tengo que ir primero y ser bueno con las personas. Si quiero tener amigos, he de mostrarme amigo. Entonces, Jesús tiene una ética que trasciende, pero ese mensaje, esa autoridad religiosa de Jesús, no simplemente queda bien apostada porque sea mejor que la de otros,
sino que incluso su resurrección le da valor a su mensaje y a su autoridad. La resurrección que Dios causó en Jesús al levantarlo de los muertos vindica su identidad, su mensaje y su autoridad. Michael Green lo resume de forma contundente cuando dice: sin fe en la resurrección no existiría el cristianismo en absoluto. Esta frase no es retórica, al contrario, describe un hecho histórico teológico. Sin la resurrección, la cruz quedaría como la muerte trágica de un mártir. Con la resurrección, la cruz queda interpretada por Dios como victoria, expiación y señorío. La resurrección no compite con la cruz, la confirma, la explica y sobre todo la proclama. ¿Right? Empuja la idea en otra dirección igualmente útil para evangelistas como nosotros. La resurrección es también la mejor explicación de por qué los primeros discípulos llegaron a creer lo que creyeron. Él lo plantea así, traducido al español: qué imposible es explicar la fe cristiana temprana en Jesús como Mesías sin la resurrección. Dicho de manera sencilla, algo ocurrió que reorganizó por completo la mente y el corazón de aquellos hombres y mujeres, esos discípulos. Pasaron de la confusión, porque recordemos que ellos estaban confundidos, incluso en el camino a Emaús, seguían confundidos. Pasaron de la confusión y el temor al testimonio público, porque incluso estaban, ¿se acuerdan? Los 120 estaban allá, estaban en un aposento encerrados. Y antes que Jesús se les apareciera resucitado a ellos, estaban encerrados en un cuarto, porque tenían temor. Entonces ellos estaban confundidos, tenían temor de seguir a un maestro muerto y de anunciar a un Señor vivo, de esconderse a enfrentar oposición, tenían temor de seguir a un maestro muerto y pasaron de eso a anunciar a un Señor vivo. Tenían temor de esconderse y ahora pasaron a enfrentar la oposición con valor. La resurrección no fue para ellos una idea reconfortante. No fue algo que trajo paz a su corazón, que les trajo tranquilidad, como cuando usted se va un fin de semana a la playa a relajarse. Es que la resurrección para ellos fue una realidad que los obligó a reinterpretar todo desde el inicio. Reorganizó sus ideas mentales y sobre todo avivó su convicción en Cristo, en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Para la obra personal, esto cambia el tono de nuestra evangelización. ¿Por qué? No apelamos primero a lo emocional, siente esto o siente aquello, ni tampoco apelamos a lo social. Mire, aquí en Nicaragua o en su contexto, en su país, en este país, la mayoría somos creyentes, ¿por qué usted no lo es? No apelamos a un hecho emocional o social, y tampoco a un hecho pragmático. Te funcionaría creer en Cristo porque podría resolver tus problemas en el matrimonio. Te funcionaría tener fe en Jesús porque Él podría hacer que tu vida cambie y dejar el alcoholismo que tanto daño te ha hecho. No presentamos el evangelio como una opción emocional o social, pragmática. Apelamos a una verdad. Dios ha dado su veredicto sobre Jesús al levantarlo de los muertos. Y si Dios lo levantó, entonces Jesús es quien dijo ser. Su mensaje es confiable. Su llamado es absoluto y la resurrección se convierte así en el criterio último, lo que decide si el evangelio es verdadero o es falso y lo que decide si Jesús merece obediencia o solo merece nuestra admiración. Muchas personas ven a Jesús como alguien digno de admirar, pero no lo aceptan como alguien, como su Señor. No hay una obediencia absoluta a Jesús, porque sencillamente Jesús es como alguien digno de admirar, como una opción. Es como, bueno, sí, está bien que si algunos creen en él, yo no tengo ningún problema con que algunos crean, pero lo cierto es que ahora mismo estamos discutiendo creer en la resurrección, o mejor dicho, la resurrección se convierte en el criterio último de la fe.
Lo que decide si el evangelio es verdadero o es falso. Y lo que decide si Jesús merece obediencia o solo merece nuestra admiración o nuestro respeto. Personas a quienes la resurrección garantizó la verdad del evangelio. Esta parte es muy interesante, porque aunque estamos diciendo que la verdad del evangelio no se sustenta simplemente en una experiencia personal, lo cierto es que necesitamos ver a aquellas personas, como estamos diciendo ahorita, justamente de los primeros discípulos. Necesitamos analizar la historia de aquellas personas, como el apóstol Pablo, como los primeros discípulos, los apóstoles, porque justamente ellos fueron los testigos de primera mano, fueron los primeros testigos. Y como dice el mismo Juan en sus cartas, nosotros sabemos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Y eso es lo que le anunciamos. Entonces, si bien es cierto, el evangelio no es veraz simplemente por la experiencia personal de nosotros, lo primero que debemos analizar es cómo el evangelio cambió la vida de aquellos que conocieron a Jesús de primera mano, que anduvieron con Jesús, o incluso aquel que no andando con Jesús, sí lo conoció, no aparece en los evangelios, no se ve de cerca en los evangelios, pero estaba ahí en el trasfondo del telón, estaba ahí en el trasfondo de todo el escenario, dentro del grupo de los fariseos, Saulo de Tarso. Y aunque no era discípulo de Jesús inicialmente, conoció a Jesús, habrá oído a Jesús enseñar. Y justamente él, más que los discípulos mismos que anduvieron con Jesús, es la mejor prueba de cómo la fe en Cristo y la resurrección de Cristo transforma una manera de pensar. Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de la resurrección como garantía de la verdad del evangelio, no estamos hablando de una idea flotando en el aire, sino de personas concretas en quienes Dios confrontó con un hecho que los dejó sin escapatoria. Jesús vive. El Nuevo Testamento no presenta la fe cristiana como una emoción colectiva, sino como una convicción nacida del encuentro con el resucitado y del testimonio público de testigos que podían ser consultados, que podían ser interrogados y si eran necesarios refutados. Pero no fueron refutados, fueron perseguidos y aún así no se callaron. Hermano Eliezer. Sí, hermano, esta parte es muy interesante. Por ejemplo, aquellos que tenemos más de uno o dos hermanos, generalmente guardamos muchas historias, muchos acontecimientos que pasó en la casa. Y cuando uno contempla la vida privada de Jesús, ¿no, verdad? Con sus hermanos, cuando vemos Juan 7:5, dice que sus hermanos no creían en Jesús. No creían en él, me imagino, conviviendo y parafraseando, uno pensando, y ¿qué es lo que piensa? Se cree, como parecido a lo de José. Sin embargo, ese hecho de la resurrección fue lo que cambió totalmente la percepción de los hermanos sanguíneos de Jesús, por así decirlo. Cuando vemos hecho 1:14, donde aparece María, pero aparecen también sus hermanos. Ya eso no era lo mismo que narra Juan. Ya había pasado algo trascendental que cambió la percepción y la forma de pensar de los hermanos sanguíneos de Jesús. Gracias, hermano. Me encanta esa observación, hermano Eliezer, gracias por hacerla, porque justamente uno de esos hermanos sanguíneos de Jesús se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén, Santiago. Estamos hablando de Santiago, el que escribe la carta de Santiago. Amén. Algunos creen que la carta de Santiago fue escrita por el apóstol, pero recordemos que en Hechos capítulo 12 el apóstol murió, fue decapitado por Herodes. Así que el Santiago, bueno, Jacobo, Santiago, depende, ¿verdad? De la versión que leamos. El Jacobo que muere en Hechos capítulo 12 es el apóstol y no es el mismo que escribe la carta de Santiago. Ya la carta de Santiago es el Jacobo, hermano de Jesús, hermano sanguíneo, o sea, un cosanguíneo de Jesús. Y como bien decíamos, en Marcos capítulo 6, si no mal recuerdo también, se presenta ese escenario en la que los mismos hermanos de Jesús lo tildan de loco, ¿no? Entonces, ¿qué hecho fue el que cambió la manera de pensar de los cosanguíneos de Jesús, de verlo como alguien que necesitaba cierto ajuste, a incluso estar dispuesto a morir por él? ¿Qué hecho? Bueno,
vayamos poco a poco leyendo y respondiendo el título de esta sección de la lectura, personas a quienes la resurrección les cambió la vida. Pensemos primero en los apóstoles. El cuadro inicial no es heroico, sino es humano. Miedo, encierro, confusión. Los discípulos no estaban programados para inventar una historia de victoria. Estaban tratando de sobrevivir. Sin embargo, el mismo grupo que se escondía termina proclamando públicamente que Dios levantó a Jesús y lo hace en el lugar donde más riesgo tenía decirlo. ¿Dónde? En el templo. Ese salto del miedo al testimonio no se explica por un cambio de ánimo, como si fueran bipolares, sino por una convicción producida por un acontecimiento. Vieron al Cristo resucitado, lo escucharon, comieron con él, y su temor fue desplazado por una certeza, por una convicción. El testimonio apostólico no nace del entusiasmo, sino de la realidad que lo alcanzó. Jesús había resucitado. Luego está Tomás, uno de los discípulos en particular. El discípulo que nos hace un favor enorme a todos los evangelistas. ¿Por qué? Porque verbaliza lo que muchos piensan en su interior sin decirlo. Si no lo veo, no lo creo. Jesús no lo humilla, lo confronta con evidencia suficiente para que su incredulidad se rompa. Y Tomás pasa de exigir pruebas a rendirse con una confesión que resume el corazón del evangelio. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. No es un me inspiraste, sino un reconocimiento de la identidad y la autoridad de Jesús. La resurrección le garantizó a Tomás que Jesús no era solo un maestro, era el Señor vivo. El caso de Pablo es todavía más contundente. ¿Por qué? Perdón. Porque no era un buscador religioso, sensible, sino que era un opositor activo. Estaba dispuesto. Él consentía en la muerte de los cristianos, como Esteban. Estaba dispuesto a encarcelar a los cristianos, qué sé yo, si hasta matarlos fuera necesario. Él era un opositor. Dice el libro de los Hechos en capítulo 9 que él estaba respirando amenazas de muerte contra la iglesia. Pablo, Saulo de Tarso, no necesitaba un empujoncito emocional, alguien que lo acompañara y cuando hacemos el llamado evangelístico durante una campaña evangelística y hay una persona ahí que se queda de pie pero no tiene el valor de pasar al frente, necesita que un hermano se acerque a él y le ayude a pasar porque le tiembla a todo. Pablo no necesitaba un empujoncito emocional. Él estaba convencido de que perseguir a los cristianos era servir a Dios y sin embargo el Jesús resucitado lo detiene, lo derriba y lo reorienta. A partir de ahí Pablo no anuncia una filosofía, sino un hecho. Jesús se le apareció y esa aparición reorganizó su vida, su manera de pensar, su teología, incluso su misión. Él creía con conciencia limpia que servía a Dios. Entonces, antes, persiguiendo a los cristianos, servía a Dios. Y luego, proclamando a Cristo, hacía misión. Él siempre fue misionero. Lo que Dios le cambió fue la dirección de su misión. Se la reorganizó. De perseguidor pasó a ser un testigo. De violencia a proclamación. De destruir iglesias a fundarlas. Si alguien no era candidato a autosugestionarse, era él. O sea, Saulo de Tarso no tenía ninguna razón para comenzar a tratar de convencerse a sí mismo de que Jesús era real o de que Jesús era el maestro o de que Jesús era el Cristo. No tenía ninguna necesidad. Así que la historia de Hechos capítulo 9 no solamente es interesante, sino que es un argumento contundente para creer que Jesús realmente al resucitar puede cambiar la manera de pensar de una persona, la teología de una persona y cambiar su valor de perseguidor a testigo e incluso a pasar a ser perseguido ahora. Y no solo fueron transformados líderes, los oyentes también recibieron la garantía. Dice que en Jerusalén el mensaje apostólico no fue sientan esto, sino que fue a este Jesús Dios lo resucitó. Hechos 2:32. La gente no respondió porque la música estaba bonita, como suelen hacer en algunos escenarios religiosos. A la hora del llamado evangelístico ponen el órgano o el piano,
que suene bonito, para que toque las emociones de las personas y que con un impulso emotivo entonces respondan positivamente al evangelio. La gente en Hechos capítulo 2 respondió porque el anuncio venía acompañado de testigos y de una explicación bíblica que interpretaba el acontecimiento de que Jesús había resucitado. En Atenas, Pablo vuelve al punto decisivo. Dios juzgará a todo el mundo por medio de aquel varón y dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Algunos se burlaban, otros querían oír más y algunos incluso creyeron. Esto también es importante. La resurrección no obliga mecánicamente a todos a creer, pero sí coloca a todos ante una garantía objetiva que demanda una respuesta objetiva igual. Vea que en este caso no hemos mencionado el hecho de los hermanos de Jesús. Por eso agradecí que el hermano Eliezer lo sacara a colación. Porque los hermanos de Jesús, que inicialmente no creían en él, en los relatos evangelísticos salían los hermanos como incrédulos, pasaron a ser creyentes, pasaron a creer. ¿Qué fue lo que cambió su manera de pensar? Sencillamente la resurrección. Aquí los aportes de Bogman y Habermas ayudan a que el obrero del evangelio entienda qué clase de testimonio es este. Bogman subraya que los testigos no fueron una generación perdida, imposible de consultar, sino que fueron personas que permanecieron como fuentes accesibles y garantes a autoridades autorizados desde su propio testimonio. Esto significa que el evangelio se proclamó mientras los testigos estaban disponibles, cuando aún podía preguntarse, ¿es verdad? Como yo siempre digo cuando estudiamos primero a los Corintios capítulo 15. Cuando usted lee primero a los Corintios capítulo 15, Pablo está escribiendo ese capítulo a los hermanos en Corinto, una ciudad que está a miles de kilómetros de Jerusalén. El viaje más cerca, por barco. El viaje más rápido sería por barco. No es imposible de hacer. Costoso y difícil, sí, pero imposible no es. Así que cuando Pablo está declarando los argumentos de la resurrección de Jesús, uno de los cuales dice que Jesús resucitado se apareció a Cefas, a los discípulos, al resto de discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Pablo dice eso en Hechos capítulo 15, lo que está queriendo decir es, incluso algunos de los cuales todavía viven, como quien dice, si usted quiere pagar su boleto de barco y quiere viajar a Jerusalén para consultar a los hermanos que fueron testigos o que son testigos oculares de la resurrección de Jesús, bien puede. Él venía de Jerusalén. Mismo habrá consultado fuentes. Algunas de las informaciones que Pablo tuvo no fue simplemente revelación del Espíritu Santo, es que él tuvo acceso a fuentes primarias. Él tuvo acceso a conversar con personas cercanas al grupo de Jesús. Mucho de lo que él sabía no fue una revelación directa del Espíritu Santo. O si no, ¿cómo entendemos que Pablo cita a una de las enseñanzas de Jesús en Hechos capítulo 20? Cuando Pablo enseña o dice que Jesús nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Por cierto, una pericopa que no se encuentra en ninguno de los 4 evangelios. Pero era una enseñanza que obviamente circulaba de manera oral en la primera comunidad de fe. Una enseñanza pequeña, profunda y práctica a la que Pablo tuvo acceso mediante fuentes primarias. Así que cuando Pablo está desarrollando Hechos capítulo, primero los Corintios capítulo 15, él puede ser refutado, digamos, porque alguien podría decirle, pero tú no anduviste con Jesús, tú no eras uno de los dos de los cuales algunos todavía viven, al punto y al tiempo, momento histórico en el cual él está escribiendo primero los Corintios 15, lo que él está queriendo decir es, si usted quiere comprobarlo, bien puede. Sin ningún temor sin ningún ápice de duda, sin ningún temor a equivocarse. Él hace referencia a las personas que son testigos primarios que pueden ser consultadas.
Por eso esta sección importa tanto. La resurrección garantizó la verdad del evangelio no solo en teoría, sino en vidas reales. Los apóstoles fueron hechos testigos. Mejor dicho, Pablo y los apóstoles no solamente son testigos de la resurrección de Jesús, es que ellos mismos son una prueba de la resurrección de Jesús. ¿Sí o no? O sea, Pablo no solamente es testigo de que Jesús resucitó, es que la vida misma de Saulo a Pablo es la prueba veraz de una resurrección de parte de Jesús. Los discípulos temerosos que se esconden, que huyeron el día en que Jesús fue apresado, esos discípulos que huyeron con mucho temor y que el único que fue capaz de quedar al pie de la cruz fue Juan, aquel discípulo que lo negó 3 veces por temor, ese mismo discípulo, después de encontrarse con el Jesús resucitado allá junto al mar de Galilea, ese mismo discípulo está dispuesto a decir en Hechos capítulo 5 que juzgar el Sanedrín si era justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Esas palabras de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 5 le podían costar no solo la cárcel, pero la vida misma. Porque recordemos que fue el Sanedrín el autor de la muerte de Jesús. Así que no les temblaba el pulso para poder hacer que también Pedro y Juan desaparecieran. Así que delante de ese grupo, sabiendo lo que les podía costar, Pedro y Juan fueron capaces de decir, no es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Vamos a seguir anunciando a Jesús como el Cristo. Ese valor que tuvieron, ¿de dónde nació? De un hecho irrefutable, de un hecho que para ellos no solamente era veraz, sino que había transformado hasta la última neurona de su cerebro y los había llenado de una convicción poderosa de pasar del temor a la valentía, al denuedo. Así que por eso digo que los apóstoles no solamente son testigos, pero son la prueba misma de la resurrección de Jesús. Tomás fue llevado de la duda a la confesión. Pablo fue convertido de enemigo a heraldo. Multitudes en Jerusalén fueron traspasadas de conciencia y hasta en Atenas, en medio del escepticismo intelectual, filosófico, el mensaje se ancló en un hecho que Dios dio como garantía a todos. La fe cristiana no empezó como una emoción, empezó como una respuesta al Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Voy a detener la opción de compartir pantalla para abrir el micrófono si alguien tiene un comentario hasta este punto de la lectura. Y luego de estos 5 minutos de comentarios o preguntas, vamos a tener un breve receso para luego tener la siguiente parte de la sesión. Hermano Eliezer. Hermano, si bien es cierto que la iglesia creció porque los hermanos estaban unidos, sin embargo, ¿cuál es la chispa o la bujía que enciende el ánimo de los hermanos? Cuando nosotros vemos en Hechos 2 ese mensaje maravilloso, extraordinario del apóstol Pedro, donde hace la narración, y ese versículo 36, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la palabra que ellos fueron mismos compungidos de corazón. ¿Y qué pasó a partir de ahí, hermano? Cambió el panorama total, cambió. Porque ya estaban claros que que ellos mismos lo asesinaron, lo crucificaron, él resucitó al tercer día. Y ahora él es Señor y Cristo. Había un fundamento, había una base. Y fue la bujía que inspiró a que los hermanos estaban dispuestos a morir físicamente. Y el evangelio se expandió. Gracias, hermano. Exacto, exactamente. Gracias por su comentario, hermano Eliezer. Okay. Erlich, me parece que había encendido su micrófono. Así es, hermano, sí. También quería recordar fíjense cuán importante, como se ha hablado, es el tema de la resurrección, que la resurrección es precisamente el símbolo de la victoria sobre la muerte.
es precisamente la resurrección lo que nos asegura y nos confirma, como bien decía en un comentario anterior el hermano Eliezer, el texto en 1 Corintios 15:14. Si Cristo nos resucitó, pues van en la predicación que hacemos y van a también nuestra fe. Pero también me recuerdo que hubo un intento de manipular la evidencia de la resurrección, y es que los principales, al enterarse de esto, sobornaron a los guardias, los que cuidaban la tumba, para que divulgasen que los discípulos habían robado el cuerpo, para tratar de solapar, de cubrir el tema de la resurrección. O sea, fíjense cuán importante, que los judíos mismos saben que si este judío que ellos crucificaron y mataron y enterraron, si él había resucitado, pues todo lo que estaba diciendo era verdad, y las promesas que Dios dio a través de su Hijo, a través del Señor, también son verdaderas. O sea, cuán importante era que incluso en ese momento se intentó negar. Muy bien observado, hermano Erlich, porque justamente es lo que dijimos en alguno de los párrafos. Es Exacto. que la resurrección de Jesús no solo vindica su muerte, sino que también vindica su identidad, su autoridad religiosa y su mensaje, su enseñanza. ¿Y cuántas veces los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús lo vinieron a confrontar contra su enseñanza? Entonces, quisieron, como bien dice, solapar un hecho evidente, la resurrección de Jesús, sobornando a aquellos diciendo que se habían llevado a los discípulos el cuerpo, porque sabían ellos mejor que nosotros, como nosotros apenas lo estamos aprendiendo hoy, que el reconocer que Jesús había resucitado no solamente era, bueno, decir, está bien, resucitó, sino que era quebrar el sistema mismo de su religiosidad. Porque desde el inicio ellos confrontaban a Jesús contra su enseñanza, justamente porque confrontaba su enseñanza, las enseñanzas orales de ellos, la tradición oral a la cual ellos habían puesto tanta autoridad, incluso más que la ley de Moisés. Entonces, obviamente tenían que buscar todas las estrategias posibles para tratar de negar un hecho histórico innegable a ese punto. Gracias por Amén. la observación. Mi hermano, y me gusta algo que usted destacó también, el hecho de que Pablo mismo en 1 Corintios 15 pues decía que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es la evidencia, están estas personas, pueden ir y preguntar, pueden contarle lo que vieron, pueden contarle lo que recibieron del Señor, pueden escuchar de ellos mismos qué fue lo que pasó. O sea, es como cuando yo le digo a usted, usted quiere saber cómo se vive aquí, pues tiene que venir a verlo. Así mismo, me imagino a Pablo diciéndole, tiene que ir y que se lo cuenten los que lo vieron. Exacto. O sin ningún ápice de duda, él les dice, todavía hay algunos que viven. ¿Quieren comprobarlo? Pueden ir a Jerusalén. Hay algunos que viven todavía. De esos más de 500, hay muchos vivos todavía. Ustedes mismos pueden ir. No me crean a mí, pero pueden creerles a ellos, ya que los corintios dudaban tanto de su autoridad, ¿no? Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. No me estoy despidiendo de la sesión porque la sesión continúa después del receso. Me estoy despidiendo yo porque ahora mismo tengo que salir, pero es un placer haber estado con ustedes durante este curso. Vamos a tener una pausa de unos breves minutos y luego nuestro hermano Carlos continúa con ustedes. Para mí, hermanos, les deseo de todo corazón que el Señor bendiga el conocimiento y todo lo que hemos aprendido durante este curso. Que el Señor me los bendiga grandemente, mis hermanos. Ha sido un placer. Compartiendo. Muy bien, gracias. Vamos a compartir entonces ahora el material en un momento donde lo dejó Juan Carlos García Valle. Lo dejó en la página 5. En la página 5 aproximadamente. Ajá, un momento. Ok, aquí estamos llegando. Ok. Muchas gracias por su presencia. Les comparto en breve. Les comparto en breve. Página 5. Muy bien, aquí está. Ahora sí. Compartir.
Aquí tenemos lo que estaba compartiendo Juan Carlos, este material que estamos elaborando para después presentarlo en forma de libro. El encabezado que tenemos aquí es la resurrección y la credibilidad histórica del cristianismo. Repito, la resurrección y la credibilidad histórica del cristianismo. Estamos hablando aquí de que la resurrección garantiza la verdad del evangelio. Es decir, no estamos pidiendo a la gente que haga un acto de fe a ciegas, como quien cierra los ojos y espera caer bien parado. La fe bíblica no nace de una suposición, nace de un anuncio basado en hechos discutidos públicamente y transmitidos tempranamente. A lo largo de los siglos, el cristianismo no ha tenido miedo a la pregunta histórica, más bien la ha enfrentado. El cristianismo le ha hecho frente a cualquier objeción que se le haya hecho a la veracidad de su propuesta. Y las preguntas que se han hecho tienen que ver con los hechos que la fundamentan, que fundamentan la fe cristiana. ¿Qué se puede afirmar con sobriedad? Cuando hablamos de datos, ¿qué datos tenemos? Estamos hablando de hechos. ¿Y qué cosas son tan tempranas, tan múltiples y tan transformadoras que obligan a buscar una explicación? Estamos hablando de cosas, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de vivencias que tuvieron personas en el primer siglo y que fueron a mediados del siglo primero, en la primera parte en la primera mitad del siglo primero. Ahí es donde se concentran, cerca del año 50 ya casi, es cuando surge el primer documento que es la primera epístola a los tesalonicenses. Y ahí ya empieza el apóstol Pablo a dar cuenta de la resurrección. Un autor muy crítico llamado Gary Habermas dice que, este, en traducción, dice que a lo largo de ese estudio citaremos principalmente aquellos datos o aquellos hechos con los que coincide la gran mayoría de los investigadores recientes. La idea no es probar la resurrección como si fuera un experimento de laboratorio, sino que hay un núcleo de datos históricamente fuertes que cualquier explicación seria debe tomar en cuenta. Esta paráfrasis de lo que dijo este historiador es muy importante, la vuelvo a leer. No se pretende probar la resurrección como si fuera un experimento de laboratorio, sino lo que se pretende es demostrar, vamos a ver qué dice, demostrar que hay un núcleo de datos históricamente fuertes que cualquier explicación seria debe tomar en cuenta. Vamos a compartir nuevamente porque creo que perdí la pantalla de compartir. Un momento, aquí la tenemos. Ok, seguimos. Entonces, ¿de cuáles hechos, de cuáles datos estamos hablando? Vamos a agruparlo de la siguiente manera. El primer dato o el primer hecho es el carácter tempranísimo de la tradición que Pablo recibió y luego transmitió en Primera de Corintios capítulo 15. Ya todos estamos conscientes de lo que dice Primera Corintios 15, cuando dice que él declara a los corintios el evangelio que les ha predicado, el cual ellos recibieron,
en el cual ellos perseveran. Y dice él, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Repito, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí sigue él dando cuenta del testimonio que él tiene, de la misma forma como se apareció a él, Cristo resucitado. De modo que este es el primer dato, el hecho de que tiene carácter tempranísimo. Es decir, no es algo que pasó mucho tiempo, que no fue que tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera hablar de que Jesús en efecto resucitó. Luego, el segundo hecho es el hecho de los testigos múltiples. Pablo hace una relación en 1 Corintios 15, habla de Cefas, que es Pedro, habla de Jacobo, luego habla de los 12, habla de más de 500, luego habla de todos los apóstoles y luego el último a quien se apareció Jesús resucitado es a él mismo. Este segundo dato de testigos múltiples nos presenta la importante idea de que se trata de nombres y grupos verificables. Muy bien, estamos hablando de la credibilidad histórica que tiene la resurrección, porque es importante que nosotros le podamos atribuir carácter histórico al hecho de la resurrección. La tercera elemento que nos ayuda a nosotros a ver que la resurrección es un hecho que tiene carácter histórico, está la transformación de los discípulos. El hecho de que ellos inicialmente estuvieran desmoralizados y luego llenos de miedo, eso, ¿verdad? Y que luego posteriormente ellos estuvieran transformados y hubieran asumido un rol, ¿verdad? Un comportamiento muy valiente, aún ante el peligro de morir y de ser, bueno, primero el peligro de ser echados en la cárcel y luego de morir. Muy bien. Aquí estamos hablando de los elementos que le dan carácter histórico a la resurrección. Luego está el cuarto, que tiene que ver con el hecho de que la tumba vacía aparece con frecuencia en la discusión académica de los historiadores. De manera que el cristianismo se expone al examen precisamente porque su centro no es una idea abstracta, sino un acontecimiento proclamado públicamente. Concluimos esta parte ¿verdad? De la lectura, este encabezado que tiene que ver con la credibilidad histórica. Concluimos leyendo este resumen, que, que el cristianismo no descansa en lo que yo siento, tampoco descansa en que muchos lo creen, sino que descansa en un conjunto de datos tempranos, múltiples y discutidos que los primeros cristianos no presentaron como poesía religiosa, sino como testimonio. Y cuando uno toma en serio ese núcleo, proclamación temprana, tradición recibida en forma muy temprana, testigos múltiples y una transformación que exige explicación, entiende por qué el Evangelio no pide fe ciega,
pide una respuesta ante algo que se anuncia como un hecho y que Dios mismo puso como garantía pública. Cuando decimos garantía pública, lo que estamos haciendo es eh, eh, sencillamente leyendo lo que dice Hechos capítulo 17, en el versículo 31, cuando dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa expresión dar fe a todos con haberle levantado a los muertos de Hechos capítulo 17, versículo 31, es una expresión de, del derecho, una expresión que se usa es una expresión jurídica. Es decir, los notarios públicos tienen fe. Ellos son los que dan fe de algo en un documento y con su firma ellos son testigos de que ocurrió un evento, que se celebró un contrato, que se le dio a alguien un poder generalísimo, que alguien dio su última voluntad y que la repartió de esta manera. Entonces el notario es autoridad que da fe de que eso ocurrió. Y esa misma expresión jurídica que está aquí en Hechos 17:31 es la que usa el autor, Lucas, autor de Hechos, cuando dice que Dios dio fe de que Él va a juzgar el mundo con justicia por medio de Jesucristo, dio fe de ello por medio de haberle levantado de los muertos. Así que es importante ver que entonces el que está dando fe de que realmente el evangelio es verdadero, quien da fe de ello es Dios mismo y la da por medio de la resurrección de Cristo. Ahora, que una persona crea en el Evangelio o no crea, bueno, ya eso es decisión de ella, de dar por cierta la fe que Dios da por medio de la resurrección de Jesucristo. Una persona que llega a creer porque da por cierta esa fe que Dios da, entonces esa persona se salva porque cree en el Evangelio. Pero los que rehúsan creer, como le pasó a algunos de ellos, porque dice el texto que algunos de ellos, de los mismos atenienses, le dijeron a Pablo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y lo dijeron en tono de burla, ¿verdad? Porque dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. De manera que eh, eso pasa hoy, ¿verdad? Hoy hablamos a personas, pero nosotros tal vez no hemos aprendido a enfrentarlos con el hecho de que es Dios quien les está dando fe por medio de la resurrección de Cristo. Es importante que nosotros incorporemos en nuestra labor evangelística que la fe que necesita tener para creer en la verdad del Evangelio es una fe que Dios le está dando por medio de la resurrección de Cristo. Es Dios mismo quien le está dando esa fe y confrontar a la persona con la decisión de si va a recibir, si va a dar por cierta, si va a dar por verdadera la fe que Dios le está dando. Si la persona lo recibe, entonces necesita tomar una decisión consecuente con la fe que Dios le está dando. Muy bien. A estas alturas siempre es bueno hacer una,
una pausa para ver si hay comentarios, ¿verdad? Que puede ser que hayamos dicho algo que a usted le sirva o le ayude. Tal vez Hamlet, tal vez Eliezer, no sé, o Lisanka le gustaría comentar o preguntar. ¿Alguno de ustedes le gustaría hacerlo? No, mi hermano, por aquí todo entendido y interesante, ¿verdad? Lo de incorporar, digamos, la parte histórica de la resurrección al, a la labor evangelística, muy bueno. Muy bien, ¿verdad? Porque la historia es una disciplina que tiene su sustento. La historia es toda una, a ver, ¿cómo se llama eso? Digamos, es toda una rama de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales no son iguales a las ciencias exactas. Pero por el hecho de que las ciencias sociales no sean iguales a las ciencias exactas, cuya práctica se lleva a cabo por medio de instrumentos que miden exactamente las cosas, las ciencias exactas, pero las sociales no, las sociales tienen otros instrumentos para demostrar verdades. Y en este caso, la historia es una ciencia social. Y como ciencia social que es, tiene sus instrumentos, tiene sus formas de verificar que algo ocurrió verdaderamente en el curso de la historia del ser humano. Así que nosotros cuando evangelicemos necesitamos incorporar el elemento histórico, ¿verdad? Porque la resurrección es un evento históricamente comprobado. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a pasar a... Ahí está, Eliezer, adelante, ponga micrófono, Eliezer. Sí, hermano, lo interesante de la resurrección de Jesús es que él no dejó ninguna duda. Jesús conocía de las personas que estaban rodeadas, esas sectas religiosas que constantemente cuestionaron a Jesús mientras estaba vivo como hombre. Conociendo él el tipo de persona, Jesús no dejó ninguna duda. Por eso estábamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 15 verso 6 cómo se presentó a 500 hermanos, cómo permitió el tiempo que duró Jesús por 40 días. Y para que no quedara ninguna duda de que Él resucitó, que todo lo que se había profetizado desde el Génesis, todo se cumplió en Jesús. Es lo interesante. ¿Y cuántos investigadores, cuántos científicos han buscado la forma, han buscado toda la forma de refutar, de negar de que Jesucristo resucitó? Sin embargo, no han podido ni podrán, hermano, que fue un hecho real. Pruebas tenemos de más. Gracias, hermano. Gracias, Eliezer. Precisamente ese es el tema que sigue ahorita, ¿verdad? El de la voz de los especialistas, incluso los más escépticos. Ellos lo que dicen es algo parecido, ¿verdad? Cuando hablamos de la voz de los especialistas, estamos diciendo que al hablar de la resurrección como garantía de la verdad del Evangelio, se exige una honestidad intelectual que no maquille las preguntas ni esconda las objeciones. La fe cristiana no avanza a base de silencios estratégicos. Creo que no estoy compartiendo. Vamos a ver, aquí estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Resulta significativo que desde distintos campos, lo que decía Eliezer hace un momento, era del campo de la historia, de la teología, de la misionología, hay especialistas que hayan examinado la resurrección con rigor y ellos han llegado a conclusiones que aun cuando no coinciden en todo, convergen en un punto clave y es que no estamos ante un mito ingenuo, sino ante un acontecimiento que reclama ser tomado en serio. Repito, no estamos ante un mito ingenuo, sino ante un acontecimiento que reclama ser tomado en serio. Un especialista de apellido Wright, N.T. Wright, dice que la resurrección
no fue una idea conveniente, sino que fue un hecho que obligó a replantear las categorías existentes. El concepto categorías es un concepto de las ciencias sociales. Tiene que ver con lo que es real. La realidad, lo que era real para ellos, tuvieron que replanteárselo. Porque en los estudios históricos de Wright se muestra que las categorías judías del siglo primero no esperaban una resurrección individual en medio de la historia. Por eso, la fe temprana en Jesús como Mesías resucitado requiere una explicación fuerte. Él mismo dice, qué imposible es explicar la fe cristiana primitiva en Jesús como Mesías sin la resurrección. Es decir, si no fuera por la resurrección, no habría manera de explicar la fe cristiana primitiva en Jesús. No habría manera. Es decir, no se podría explicar todos los eventos que se narran en el libro de los Hechos. Todo lo que narra el libro de los Hechos, las miles de conversiones solo en Jerusalén. Y luego estamos hablando de las iglesias, de las miles de conversiones que hubo posteriormente en los alrededores del Mediterráneo por medio de las misiones del apóstol Pablo y sus colaboradores. No tendrían ninguna explicación si no fuera por la resurrección de Jesús. Tenemos otro autor y este es Gary Habermas. Él es muy crítico, muy escéptico. Y él lo que dice en esencia es lo siguiente, que a lo largo de su estudio dice, citaremos principalmente aquellos hechos, yo prefiero usar la palabra de hechos en lugar de datos, con los que coincide la gran mayoría de los investigadores recientes. Es decir, en lugar de partir de presuposiciones confesionales, Habermas propone trabajar con lo que él denomina hechos mínimos, es decir, datos aceptados por la gran mayoría de los investigadores, incluso por aquellos que no comparten la fe cristiana. Es decir, los mismos escépticos reconocen que algo ocurrió. Lo que los escépticos plantean no elimina la fe en la resurrección, sino que más bien muestra que la fe cristiana no contradice los datos históricos disponibles. Otro especialista, Michael Green. Dice Michael Green que sin fe en la resurrección no existiría el cristianismo en absoluto. Y con esto, lo que él no está invitando a creer ciegamente, sino a reconocer que el movimiento cristiano nació, se expandió y perseveró porque estaba anclado en la convicción de que Jesús vive. Luego Leslie Newbigin, creo que así se pronuncia, para él el evangelio es verdad pública, como lo que dije hace un rato, ¿verdad? Cuando dice que el evangelio es verdad pública es porque Dios da fe pública, da fe a todos. Cuando dice a todos, eso lo hace público. Por lo tanto, no puede rehuir el escrutinio. Se puede hacer escrutinio del evangelio. La resurrección ocupa un lugar central, precisamente porque no apela solo a la experiencia interior, sino que apela a una acción de Dios en la historia que puede ser anunciada a todos. Otro autor, Bart Ehrman, dice en sus palabras, los historiadores no pueden probar ni refutar si Dios ha realizado un milagro en el pasado. Pero lo que sí puede hacer la historia es analizar testimonios, fuentes y contextos.
y la fe reconoce en esos datos la acción de Dios. Esta afirmación es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es lo que acaba de decir hace un rato, ¿verdad? Que la historia no es una ciencia exacta. Por eso no se puede probar ni refutar si Dios hizo un milagro. Pero lo que sí se puede hacer es analizar los testimonios. Se pueden analizar las fuentes. Y cuando se hace análisis de esos testimonios, entonces allí es donde se reconoce eh, el actuar divino. Otro autor, Lothing, ¿verdad? Él pregunta si los textos del Nuevo Testamento pueden fundamentar de manera suficiente y cierta nuestra fe en la resurrección. Bueno, la importancia de esta objeción no está en negar la fe, sino en impedir una apologética superficial que confunda fe con demostración matemática. Es decir, no se puede ser apologeta superficial. Eh, no se puede andar diciendo, ¿verdad? Cristo resucitó y eso es algo matemático. No, la matemática es otra cosa. Es otra forma, es otro tipo de epistemología. Muy bien, sigamos. Andrade. Andrade es de los más escépticos, reconoce que los argumentos a favor de la resurrección poseen una cierta plausibilidad. Es decir, lo que está diciendo es que cuando dice plausibilidad, se refiere a que es creíble, cierta credibilidad es lo que está diciendo. Y aunque no los considere concluyentes, es decir, para este crítico tan escéptico como Andrade, habla de cierta credibilidad, pero no llega a considerarlo concluyente. Bueno, ya eso es porque él decide eso. Es importante que él reconozca eso porque significa que la resurrección no se descarta por absurda, sino que se debate por seria. Se debate por seria. Es decir, amerita ser debatida, no se descarta. Y bueno, cuando se reúne lo que estos especialistas, defensores y críticos han dicho, nos queda una lección que es la siguiente, que la fe cristiana no teme a las preguntas, porque no se apoya en una ilusión frágil, sino en un acontecimiento proclamado, examinado y debatido durante siglos. La resurrección de Jesús sigue siendo digna de fe, no porque escape al análisis, sino porque una vez analizada, continúa ofreciendo la explicación más coherente del origen, la forma y la perseverancia de la fe cristiana. Muy bien, terminada esta parte del material, puede ser que haya algún comentario o pregunta. Si no, no hay problema. Seguimos. Seguimos. Eh, Ahora vamos a hablar de la resurrección y su relación con la tarea del evangelista hoy. Y es que nosotros, como evangelistas que somos, entonces podemos descansar. Ya nosotros no necesitamos andar con esa carga, con esa presión innecesaria de lograr la conversión, de producir convicción. Es decir, nosotros ahora vamos a pasar de ser testigos vamos a dejar de ser operadores del resultado. Es decir, la resurrección nos libera de esa carga porque nos recuerda que Dios ya dio la garantía. Nuestra tarea es anunciarla con fidelidad. Leslie Newbigin insistió en que el evangelista no es un técnico del convencimiento, sino un testigo de lo que Dios ya ha hecho. El evangelio no se impone ni se fabrica, se proclama como verdad pública. Entonces, la misión del evangelista
consiste en dar testimonio fiel de un acontecimiento histórico. El evangelista no produce fe. El evangelista lo que hace es anunciar aquello que Dios realizó en la historia y deja espacio para que Dios mismo obre en el corazón del oyente. Green, bueno, en su traducción lo que resume es, dice que el cristianismo existe porque algo ocurrió, no porque alguien logró persuadir mejor que otros. Es muy importante esta forma como lo pone Green, ¿verdad? El cristianismo existe porque algo ocurrió, no porque alguien logró persuadir mejor que otros. Cuando el evangelista entiende esto, deja de vender una experiencia y comienza a proclamar una realidad. Algo objetivo ocurrió, un evento ocurrió y ese evento es la resurrección. Esto tiene implicaciones y una de las implicaciones es que el evangelista puede ahora hablar con claridad porque ya no se avergüenza del contenido del mensaje ni lo diluye para hacerlo más aceptable. Y ahora puede hablar con humildad porque reconoce que no controla la respuesta. La convicción del oyente no nace de la habilidad del mensajero, sino del testimonio que Dios ya ha dado y la obra del Espíritu Santo en el corazón del oyente. Eh, otra, otra, otra forma como la resurrección influye en la labor evangelística es que la resurrección también redefine el éxito en la evangelización, porque si el objetivo fuera convencer, eh, fracasaríamos y estaríamos siempre ansiosos. Pero como el objetivo es dar testimonio fiel de que Cristo vive, entonces el éxito se mide por fidelidad, no por resultados visibles. Es decir, que haya personas que, que reciben la fe, que dan por cierto el testimonio que Dios les está dando. Esa fidelidad de ellos es lo que representa éxito de la labor evangelística. No es, digamos, eh, por medio de resultados visibles, sino por algo que ocurre invisible en el corazón de la persona a quien estamos predicando. Porque habrá quienes creerán, habrá quienes querrán escuchar más, habrá quienes se burlarán como pasó en Atenas, pero esto no invalida el testimonio. Simplemente confirma que la respuesta pertenece a Dios. Y el rol que nos da a nosotros, los evangelistas, es el rol de heraldos. Ya no vamos a ser jueces, ni vendedores, ni manipuladores de emociones, sino que vamos a ser heraldos. No necesitamos técnicas de ventas. Lo que necesitamos es ser fieles nosotros mismos tener la fe en la resurrección, nosotros mismos tener sustento, tener fundamento en la historia, en los testimonios, para nosotros poder dar nosotros mismos por cierta la resurrección. Y esto nos lleva a hablar entonces del apartado que dice evangelizar desde la certeza y no desde la ansiedad. Porque cuando la resurrección ocupa el centro, el evangelista aprende a caminar desde la certeza, no desde la presión. La fe cristiana no descansa principalmente en emociones religiosas, sino en datos históricamente discutidos y razonables. Si la fe se apoya en lo que Dios hizo y no en lo que yo logro provocar, entonces yo como evangelista no necesito forzar emociones ni dramatizar el mensaje para que funcione.
lo que hago es anunciar con serenidad, con certeza, sabiendo que la verdad del Evangelio no depende de mi capacidad para generar impacto. Ah, aquí Herman, ¿verdad? Nos resulta útil otra vez. Los historiadores, dice, pueden analizar testimonios, textos y contextos, pero no pueden demostrar ni refutar directamente la acción de Dios. Eso ya le toca a Dios hacerlo. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a ganar debates, sino a señalar con honestidad dónde terminan los métodos humanos y dónde comienza la respuesta de fe. Muy bien. También esta certeza, la certeza en el hecho de que Cristo resucitó, redefine el ritmo de la obra personal. La resurrección nos recuerda que el Evangelio no está en peligro. Cristo vive y su obra no depende de nuestra urgencia, sino de la fidelidad de Dios para dar testimonio. Así, el evangelista puede descansar, no en su elocuencia, no en su estrategia, ni en la respuesta inmediata del oyente, sino en lo que Dios ya hizo al levantar a Jesús de los muertos. Muy importante todo esto que estamos afirmando porque esto tiene implicaciones prácticas, tiene implicaciones muy tangibles en la experiencia nuestra, en nuestro desempeño como evangelistas. Nosotros, por lo general, estamos muy pendientes de cómo la gente está respondiendo. En lo personal, yo les puedo contar, ¿verdad? Uno de los lugares a los cuales yo voy y de los cuales he mencionado es un lugar llamado Turrúcares. Y ahí hay personas con las cuales he estado estudiando la palabra una vez cada 8 días durante 2 horas eh, en los últimos 10 meses. Ya tengo 10 meses, casi un año de estar reuniéndome con ellos, pero la asistencia de estas 15 personas no ha sido constante. Entonces, ¿verdad? A veces la reunión ha sido con a lo más 3 de ellos. Ha habido momentos en los cuales tuvimos a 20 reunidos. En otras palabras, la respuesta de ellos no es algo que a uno lo emocione. Entonces, si uno depende de la emocionalidad de uno, es decir, si la motivación para yo seguir trabajando con ellos, eh, si la motivación me la tienen que dar ellos haciéndose presentes, entonces ahí estaré muy mal yo, porque entonces estaría eh, haciéndole sentir a ellos que la verdad del evangelio depende de la respuesta de ellos. Y no es así. La verdad del evangelio depende de un hecho histórico. Cristo resucitó. Si ellos no están respondiendo, no es porque yo no esté haciendo bien las cosas, es porque sencillamente, a pesar de que se les está predicando, ellos no están todavía cayendo en la cuenta de la verdad, no están todavía recibiendo el testimonio que Dios les está dando de la resurrección. A mí lo que me sostiene es la certeza de que Cristo resucitó. Eso es lo que me sostiene y lo que me hace seguir yendo donde ellos. Y ha habido situaciones que pueden ser muy desanimantes, pero para el que tiene su vista puesta en la resurrección de Cristo, no es desanimante. Es decir, más bien, si hay dolor por el hecho de que, ¿verdad?, no estén respondiendo algunos de ellos, pero estamos seguros que la fe, que Dios está trabajando en el corazón de ellos, incluso en el corazón de aquellos que tal vez de todas las 30 sesiones que se han dado ahí, posiblemente solo haya estado 5 de esas sesiones
en solo 5 sesiones, en solo una sesión que haya estado uno de ellos, tiene que haber habido suficiente influencia para que quedara semilla del evangelio sembrada en su corazón. Esa experiencia yo la he tenido muchísimas veces y esa semilla pequeñita, que no le parece muy chiquita, llega a dar resultado tiempo después. Ahora imagínense en el caso de aquellos que sí han estado presentes en todas las 30 sesiones. ¿Cómo está la fe de ellos creciendo ahorita? Y cuando Dios haga la obra en el corazón de ellos, ese despertar que va a ocurrir. Muy bien. Entonces terminamos aquí diciendo que la resurrección sirve de esperanza presente y futura. Eh, eh, repito, no solo es garantía de que el evangelio es verdadero, sino que también es una fuente inagotable de esperanza para el presente y el futuro. Estamos hablando de que el Nuevo Testamento presenta la resurrección como la irrupción del futuro de Dios dentro de la historia humana. La resurrección no solo confirma quién es Jesús, también define hacia dónde va el mundo y cómo camina el creyente mientras sirve. Dice Lely Newbigin que la resurrección de Jesús es prenda y es primicias. Es prenda porque asegura que Dios cumplirá su propósito final. La palabra prenda es una palabra que es sinónimo de garantía. Es decir, la resurrección es garantía de que Dios cumplirá su propósito final. Y también es primicias. La resurrección es primicias. ¿Por qué? Porque es el primer fruto visible de la nueva creación. Por eso se le llama primicias, es decir, es lo primero, es la forma como Dios nos da a nosotros una muestra de esa nueva creación y es el primer fruto de esa nueva creación, primer fruto visible. Eh, Muy bien, entonces voy a leer un pasaje que está en Romanos capítulo 8 y ahí encontramos nosotros que, eh, que el Señor va a llevar a cabo una nueva creación. Dice, repito, Romanos 8:20, 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Oiga bien lo que dice, repito la cita, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muy bien, ahí está, era una lectura de un pasaje que habla de de ese futuro del cual la resurrección es primicias y es prenda. Muy bien. La resurrección también es señal de que Dios ha comenzado a llevar a cabo esa restauración. Es el anticipo del futuro de Dios, un adelanto de la restauración final ya presente en Jesús. Entonces la vida cristiana ahora se entiende como una vida orientada hacia esa realidad. Así vivimos, amamos, servimos y perseveramos porque sabemos hacia dónde va la historia. Y termino con esta frase, la resurrección recuerda que el final no depende de nuestras fuerzas. Dios ya mostró en Jesús cómo termina la historia. Termina con vida, con justicia y con Cristo reinando. Muy bien, hay más material, el cual queda aquí para que ustedes lo analicen. Se va a estar publicando por el chat de WhatsApp.
Si hay algún comentario a esas alturas, alguna pregunta, tal vez haya comentario final de alguno de ustedes para terminar y cerrar. Adelante, Alder. Solamente, hermano, agradecer por todo el conocimiento y por todas sus enseñanzas y también del hermano Juan. Agradecerles mucho, hermano, por su dedicación, por su tiempo, por su amor también a este ministerio, porque ha sido de mucha bendición y seguiremos conectándonos al otro curso que estaba compartiendo en el chat hace unos días. Y agradecido nuevamente, hermano, y deseo que Dios bendiga mucho a usted, al hermano Juan Carlos, a todo el equipo y a toda la familia. Gracias, Alder, por sus palabras de ánimo. Son muy importantes. Vamos a estar iniciando, Dios mediante, el 10 de enero con un nuevo curso que tiene por título Jesús el Cristo. Me imagino que ya viste el anuncio que se hizo por el chat de WhatsApp. Alder, confirmame si lo viste. Muy bien. Gracias, Hamlet. Gracias, Eliezer y Lisanka. Rocky y yo les agradecemos mucho su apoyo. A la orden, hermano, aquí estamos. Gracias por su tiempo, como siempre. Muy bien. ¿Y cómo está la gente de Cuba? ¿Nos están oyendo? Gracias, Lisanka, por el corazoncito. ¿Algún comentario de...? Bendiciones, Carlos. Ahí lo oigo. Gracias, Rolando. Muy bueno. Gracias. Muy bien, no se olviden de leer, ¿verdad? Lean el material que se va a estar publicando, el PDF, y también estar atentos al curso que comienza el 10 de enero. Yo no estoy importante. Aquí por el paso. No, Rodríguez, si tú. Era para acá, para que mirara para acá. Bye, Rocky. Bye bye. ¿Es todo? Es todo. Ok. Terminamos. Dios les bendiga todo. Chao.